alimenticias. Si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, quiere tal vez que los miércoles tratemos de algún tema que sea de su interés, puede enviarnos un mensaje o comunicarse con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp, el 09 94 95 10 97. También puede dejarnos sus sugerencias en la cajita de comentarios de la transmisión de Facebook que ya vamos a iniciar en unos pocos minutos. Ya estamos, listo. En esta mañana le damos la bienvenida al doctor Renzo Centeno. Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Un gusto encontrarnos en este espacio tan relevante a través de esta prestigiosa Radio Atenas. Gracias por la invitación. Espero ser de mucha ayuda y también un poco entregar esa información tan relevante para todos y todas quienes necesitan y quieren saber de cómo poder ejercer los derechos de sus hijos, hijas, para poder, en este caso, pues acceder a un derecho de alimentos. Iniciamos en esta mañana consultándole al doctor, ¿en qué consiste una demanda de pensiones alimenticias? Necesariamente debemos indicar o iniciar esta parte importantísima. ¿Por qué surge en este caso el derecho de alimentos? Surge ante la imposibilidad de generar una garantía necesaria, suficiente para las niñas, niños y adolescentes en torno a las obligaciones de los padres. Recordemos que esta es la relación parentofilial que involucra a los padres con los hijos. En este punto, pues, la obligación de dar y entregar lo necesario para un correcto desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes dentro de su ambiente. ¿Por qué surge esta situación? Debido al quemimportismo y a la falta de compromiso de los padres y un poco también a la falta de conocimiento de la posibilidad de entender para qué, cómo, cuándo y dónde se deben dar este tipo y reclamar este tipo de derechos a fin de buscar la garantía de los mismos. ¿Cuándo se puede efectuar una demanda de pensiones alimenticias? La demanda inicia desde, en este caso, debemos indicar que la mujer también tiene la posibilidad, antes del nacimiento del niño o niña en ese caso, de reclamar alimentos para la mujer embarazada. ¿En qué consiste o a qué nos lleva esta situación? Que también se debe generar un correcto desarrollo, desenvolvimiento y sobre todo manejo del embarazo o el estado de gestación en el tiempo que dure el mismo y también para su nacimiento o para el parto. Desde ahí, desde el nacimiento del niño o niña, se puede generar ya una demanda de alimentos para la subsistencia del mismo. Esta demanda, sin lugar a dudas, se presenta ante el juez que tiene la competencia y jurisdicción y se cobrará una pensión desde la presentación de la misma o la fecha de la presentación de la misma. ¿Cuáles son los requisitos que debe de tener, en este caso, una mujer para poder realizar la demanda de pensiones alimenticias? Los requisitos indispensables es demostrar, en este caso, la existencia del niño. ¿Cómo se demuestra la existencia del niño? Con la debida partida de nacimiento, donde se va a justificar y servirá como prueba plena dentro del proceso. Lógicamente también se debe tratar de enfocar esta prueba a poder dar con el sueldo que perciba el alimentante. Recordemos, no solo son los papás, son mamás y los papás. Porque en los casos debidos, en la generalidad siempre los hijos están con la mamá. Pero recuerden que en los casos excepcionales también encontramos a papás que reclaman los derechos de los niños en cuanto a la titularidad sería, y también puede darse ese tipo de casos. Entonces, estaríamos una partida de nacimiento que es base indiscutible, pedir al juez que se oficie a los lugares de trabajo para obtener roles de pago, o también testigos que puedan generar la confianza debida y, en este caso, la información que sirva o sea relevante para el juez, aparte de las copias de cédula del accionante, en este caso quien está reclamando el derecho a través que le pertenece al hijo, y también
una copia de la libreta de ahorros donde serán depositados esos valores. Muy bien, doctor. Usted nos estaba mencionando en esta mañana que desde que una mujer está en estado de gestación puede realizar la demanda ya, o sea, antes de que nazca el bebé. No, no se puede. A ver, debemos separar las cosas. Lo que podemos reclamar en ese momento, en el momento en el que está embarazada o está en estado de gestación la mujer, se puede reclamar alimentos para mujer embarazada. Esa pensión durará hasta el cumplimiento de 1 año del niño después de su nacimiento. Entonces, ese dinero va dirigido o se enfoca a generar la garantía, o en este caso a cubrir las necesidades del tiempo de embarazo y también del parto. Esa es la finalidad de ese proceso. Entonces ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Desde qué edad que tenga un niño se puede iniciar ya con el caso de la demanda de alimentos? Desde el nacimiento. Desde que nace, desde el primer día. Así es. ¿Y hasta los cuántos años recibe una pensión alimenticia un niño o una niña? Hasta los 18 años en el caso de no seguir estudiando, y hasta los 21 de seguir con sus estudios. Pero debemos recordar que también existe otra posibilidad dentro de la existencia de una discapacidad, y que ésta pueda ser demostrada con un certificado, o en este caso en base a documentos médicamente comprobados, lógico, firmados por un médico dentro del área que corresponda. Entonces, recordemos que cuando existe un niño o una niña con discapacidad, esta pensión será indefinida hasta la muerte del titular, por así decirlo. En ese caso se da solamente cuando tenemos un niño o una niña con discapacidad. Claro que sí. Claro que sí. Listo, doctor. ¿Cuántas pensiones se reciben al año? Al año son 14 pensiones, 12 lógicamente por los meses, y también debemos recordar que en el régimen Sierra se entrega los décimos, que en régimen Sierra sería agosto y diciembre en este caso, o en este caso septiembre y diciembre, y para la costa sería abril y diciembre. Allí sería doble pensión. Doble pensión, por eso son 14. Listo. ¿Cómo se calcula la pensión alimenticia para un niño? El cálculo se lo realiza en base a una tabla que lo genera el Ministerio del Sector, el ministerio encargado en este punto. Entonces, cada año varía esta tabla dependiendo del básico, o en este caso de la remuneración básica, que puede recibir un trabajador. En este punto se hace una tabla y los porcentajes en el nivel que corresponda. Entonces, cada nivel tiene un porcentaje, y sobre todo también se toma en consideración la edad de los niños. Por lo general, en este momento, el básico, si fuera un niño, estaría entre $125 a $130. Cuando una persona gana el sueldo básico, pero... Así es. Y si gana un poquito más del sueldo básico, va subiendo. Se lo hace en base a la proporción, en este caso, si es un niño, 29.49, si no estoy mal. Sí. Ya. Listo. ¿Y las pensiones año con año van subiendo, o si se fija una, esa queda hasta el cumplimiento de la edad? Debemos diferenciar ciertas situaciones. La indexación es una de ellas. La indexación es la parte que no necesita que se entregue un escrito o se impulse por parte de quien está llamada a representar al titular del derecho, que es el niño o niña, en este caso también adolescente. Entonces, la indexación se da en la base del crecimiento o el aumento del sueldo año a año, que puede ser 50 centavos, $1, dependiendo de las circunstancias, y como les menciono, el aumento del sueldo. Y el otro, que se puede dar en cualquier momento, es el aumento de la pensión de alimentos. Lógicamente, es un incidente de aumento de pensión y se puede presentar en cualquier momento por la parte, en este caso representante legal del titular del derecho, o en el caso de ya tener 18 años, el titular del derecho, que sería el beneficiario. Entonces, el aumento se da en esa base y se tiene que justificar que el accionado tiene una mejor, en este caso, suficiencia económica para corresponder al monto que está reclamando.
En el caso, por ejemplo, de que yo como madre quiera demandar al papá de mi hijo que salió del país, que se encuentra en otro país, ¿cómo debería proceder en este caso si él no se encuentra aquí? Existen dos situaciones que también deben estar presentes en estos procesos. Recordemos que una de ellas es la citación de manera personal. Entonces aquí tenemos el llamado exhorto. Se lo hace conociendo el lugar del domicilio del demandado en el exterior y se puede realizar esa citación. Pero en el caso de no conocer el domicilio, se lo hace en base al Código General de Procesos, artículo 56, en donde nos da la posibilidad de realizar la citación por la prensa. Eso nada más. Ya, ¿y la tabla de pensiones se fijaría de igual forma al sueldo que ganan aquí en el Ecuador o cómo se podría hacer en ese caso? Indiscutiblemente no se puede realizar una comparación en el monto de los salarios. Entendemos que también los jueces y juezas tienen conocimiento de cuánto se gana en el Ecuador y de cuánto se gana en Estados Unidos. Entonces, por lo general, una persona en Estados Unidos no gana menos de $1,200 y de ahí para arriba o superior a eso. Pero recordemos que es necesario también dar el pleno conocimiento al juez o entregarle todas las pruebas necesarias para que pueda resolver en base a lo que nosotros vamos a plantear, que será un sueldo superior a $1,000. Le pongo el ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que de alguna manera con testigos podamos corroborar de que el señor trabaja, puede ser en el área de la construcción, con fotografías que también se pueden materializar de una notaría pública, y lógicamente los testigos que hayan estado en Estados Unidos y puedan también rendir su testimonio y manifestar cuál es el salario que recibían o le pagaban en el tiempo que estuvo allá. Entonces es importante darle al juez lo necesario, las pruebas necesarias para que tenga certeza al momento de resolver. Listo, doctor. Cuando una persona, por ejemplo, sea madre o padre, porque en este caso pueden ser los demandados ambos, tiene más de un hijo, ¿cómo se hace en esos casos? Siempre se tiene que dar, en este caso, sobre el mínimo. Si gana $450, que es el básico, pues se dividirá del porcentaje que corresponda para los dos niños, que por lo general, o en este caso en base a la resolución de la Corte Constitucional, no podrá ser inferior en este punto pues a $87, si no estoy mal. Eso es cuando se tiene dos niños. Sí, si tiene tres, si se tiene más, no puede ser menor a la cantidad que acabé de mencionar. ¿Por qué? La Corte Constitucional, al momento de resolver en ese tema, manifiesta que no puede ser inferior porque el dinero, si son $50, es imposible que ese dinero pueda cubrir la necesidad de un niño, que es vestimenta, salud, educación, rehabilitación, en fin, un desarrollo integral del niño, niña y adolescente. Entonces, por eso se busca de alguna forma equilibrar, equiparar y sobre todo garantizar el derecho de los niños. Una vez ya impuesta la demanda, ¿en cuánto tiempo se puede ya dar por fijada la pensión alimenticia? El trámite de alimentos no debería durar más allá de unos 3 meses, pero nosotros también debemos tomar en consideración, voy a poner el ejemplo, en el Cantón Santa Isabel existe una cantidad increíble de procesos que ingresan mes a mes y también de forma diaria, por lo que los jueces deben también considerar la agenda que maneja. Entonces por eso a veces se alarga un poquito el tiempo de espera, pero recordemos algo, que las pensiones alimenticias se pagan desde la presentación de la demanda. Entonces se suele decir, usted quédese tranquila, que eso está acumulado, es como el pozo, acumulado, nada más. Claro, porque yo creo que algunas personas también confunden y dicen, no, mientras no salga el dictamen del juez, no tengo que pagar nada. No, la resolución del juez simplemente irá a la decisión de la pensión definitiva. Entonces se fijará ya la pensión como tal y eso se mantendrá. Pero
en el inicio o en la calificación de la demanda se genera ya una pensión provisional que tampoco puede ser inferior a la que determina la ley. Entonces, puede quedar en esa misma pensión, de acuerdo a lo que gane el obligado, que puede ser el papá o la mamá, o puede subir en el caso de que se pueda justificar que gana más. Esa es la realidad. Una consulta, en el proceso de calificación de la demanda a veces se puede, no sé si utilizo bien la palabra, impugnar o quedar ahí esa demanda y ya no ser procesada. A ver, si me repiten, no le... Verá, en el proceso de calificación de la demanda, tal vez por alguna circunstancia, ¿esa demanda puede quedar anulada o no? No, miren, cuando uno presenta la demanda, existen ciertas formas que nos permite el Código General de Procesos, en este caso, que si es que no se ha citado a la parte accionada, se puede generar el archivo de la demanda, siempre y cuando no se haya citado. Si es que se le citó, esa demanda no se puede extinguir, porque así lo suelen decir, no se puede archivar. Ahora, si es que ya estuvo citado, sigue corriendo el tema de las pensiones alimenticias. Así usted no tenga una audiencia y no fije una pensión definitiva. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que suele darse, en este caso, la reconciliación de las parejas, de la esposa con el esposo, los esposos en este caso, suele ser muy habitual, créanme. Entonces, lo que se le solicita al juez, en base a los hechos que están sucediendo, que simplemente se suspenda el pago de la pensión alimenticia porque se han generado otras condiciones dentro de la situación sentimental de los padres y que están viviendo ya como familia y han superado ese impasse. Entonces, se pide la suspensión y el juez constata lo que se menciona y se suspende la pensión en ese punto. Pero eso no quiere decir que se vaya al archivo el proceso. En un momento dado, después de 5 años, se separan definitivamente y simplemente se le pide al juez que se siga con la pensión alimenticia y se abre el proceso. Pero hay casos, yo creo que también en los que ya se reconcilian y todo, pero se les pasa por alto tal vez acudir al abogado y decir, ¿sabe qué? Ya estamos bien, y esas pensiones siguen corriendo y el rato que se separa le cae la deuda. El tema es este, ¿no? Siempre existe otra situación y a veces es no consentido, ¿no? Pero la mayoría de los casos es presento la demanda y dejo ahí y que corre y que corra y que corra. Después de unos 5 años, y créanme que sucede este tipo de cosas, después de 5 años simplemente saco las copias para citar, le cito y ya está $9,000 por pagar. Le pongo un ejemplo. Entonces, son cosas que en realidad deberían tomarse en consideración y existe ya algunos reclamos por cuanto se está litigando de mala fe, porque no se le hace conocer al demandado sobre el proceso. Claro. Y a pesar de eso, sigue sumándose porque ya se tiene una pensión provisional y eso sigue sumando. A eso iba, por ejemplo, yo presento una demanda, pero solo la presento, de ahí no me presento a citaciones, no hago nada más y todavía, por ejemplo, al papá de mi niño no le llega ni siquiera la notificación, él no sabe nada, pero yo ya dejé eso ahí. Eso sigue sumando. Eso sigue sumando. Claro, ahora, en este tipo de casos, ya cuando se cita, entonces, por lo general, las que representan al titular del derecho suelen decir, bueno, tiene toda la razón, me estuvo ayudando, sí me entregó dinero y todo, y se genera, en este caso, se ha generado el pago debido a la obligación que tiene por parte con su hijo, ¿no? Y se reconoce esos valores. Pero en los casos que también se dan dentro de la oficina, las mamás son tan tajantes y dicen, no quiero comer. Y ahí es donde se crea un problema increíble y son valores
bastante grandes. Tenemos una pregunta a través de Facebook, nos dice Tatis Yepes: si el padre tiene 2 niñas conmigo y un hijo con otra, o sea, un hijo aparte, ¿cuánto sería el mensual que debe pasar por cada niña? ¿Cómo está? Muy buenos días, mi querida Tati. En realidad, esto depende mucho del monto que reciba él como salario o sueldo. Pero si es sobre el básico, si son 3 niños, no puede ser menor a los $87, o en este caso creo que ya estamos en los $91. No puede ser menor a eso. Tiene que ser $91 para cada uno de los niños. Así es. O sea, si tiene 2 niños con ella, sería que tiene que pasar 180. Así es. Es que dentro del básico se saca el porcentaje y ese porcentaje se divide para 3. Entonces, esa sería la pensión que debería entregar el papá a cada uno de los niños. Muchísimas gracias. Esperamos que la duda haya quedado resuelta de nuestra querida amiga que nos está viendo en esta mañana. Otra consulta, por ejemplo, ya realizamos la demanda y ya le empieza a salir el monto que debe de cancelar el papá o la mamá en este caso y no paga. A ver, cuando no se paga alimentos, primero se hace una liquidación, lógicamente, ¿no? Dentro de la liquidación se entrega ya un valor al juez y el juez pone conocimiento de las partes y también para que hagan observaciones. Una vez pasadas estas observaciones, simplemente el juez le da un término de 5 días para que cancele todo lo adeudado al alimentante. Repito, recordemos, papá o mamá. Claro. Y en el caso de no cancelar, el Código General de Procesos en su artículo 137 da la posibilidad de realizar ya una audiencia, solicitar al juez que se realice una audiencia de apremio y también de justificar por qué no se ha cancelado en audiencia. Pero por lo general la boleta de apremio, parcial o total, es la forma más común y perfecta para poder cobrar esos alimentos, que es la boleta de apremio, que indiscutiblemente con la policía se habrá de ejecutarla e irá a Turi o a la cárcel que corresponda dentro del nivel nacional en este caso. Yo he escuchado en algunos casos que dicen, por ejemplo, prefiero irme a la cárcel, igual no te voy a pagar. Sí, por lo general se da ese tipo de situaciones, pero cuando ya están con las esposas y todo, la situación cambia, porque ya no es una cosa de que solo la mamá le diga, la mamá de su niño le diga, mira, te voy a llevar preso y no, méteme preso, no es así, sino que ya con la policía es otro cantar y entonces ahí empieza, no, ya te voy a pagar, pero no me hagas esto y cuestiones por esto. Pero sí hay algunos casos en los cuales han pasado los 30 días, se renueva, en este caso, renueva la boleta, pasan 60 días, después 180 días y créanme que siguen empecinados en no pagar y dicen, no, mejor porque ya me dan gratis comida, todo, pero como están ahora las cárceles y todo lo que ha pasado, ninguno quiere ir, eso es verdad. Saliéndonos un poquito del tema, una persona que no paga pensiones alimenticias va a la cárcel y está con todos los reos que se encuentran ahí, o tienen tal vez celdas aparte. Recordemos que en las cárceles existen pabellones o áreas, en este caso, serían de niveles de peligrosidad. Yeah. Entonces, indudablemente a quienes van por temas de alimentos se les ponen los de mínima peligrosidad, pero eso no quiere decir que no van a tener problemas. Entonces van a existir ciertas personas que se dedican, bueno, tienes que decir a tu familiar que me entregue esto o pague esto, porque si no vas a tener problemas acá. Suele pasar. Tenemos otra pregunta en esta mañana. Nos dicen, si el denunciado fallece o se encuentra desaparecido, tal vez se puede demandar a algún familiar para que cancele. Ya, ese es un tema que también se encuentra dentro del Código de Niñez y Adolescencia. Cuando se extingue las pensiones o el derecho de pensión alimenticia, en este caso con la muerte del titular, recordemos, el titular de las pensiones alimenticias son las niñas, niños y adolescentes, no son los papás.
los titulares del derecho no son los papás. No es ni la mamá, ni el papá, ni el tío, en el caso de que se encuentren con otro familiar, ni de la abuela, ni del abuelo. Son los niños, niñas y adolescentes. Y en este caso también las personas que ya han cumplido su mayoría de edad y pueden ejercerlo por sí solas. Y aparte también quienes ya de alguna forma viven solos desde sus 15 años, porque también existe esa posibilidad. Entonces, muere el titular, se extingue la obligación. Desaparece el obligado principal, no quiere decir que haya muerto. La palabra mismo que acaba de mencionar nuestra amiga o amigo es desaparece. Entonces hay que buscar la forma de encontrarlo, primero para demandarlo. Si es que no lo encuentro, lo cito por la prensa. Luego de ya tener fijado una pensión definitiva, tengo que encontrar el paradero. ¿Para qué? Para poder hacer efectivo el cumplimiento de una obligación. Y luego de eso, también puedo, de cierta forma, ir en contra de los bienes que tenga el padre. Entonces esa es una de las formas también que nos da la ley, nos posibilita la ley para poder cobrar esa obligación. Puedo poner prohibición, también prohibición de salida, prohibición de enajenar, prohibición de salida del país. Entonces son otras de las formas que nos permiten, aparte de el apremio personal, también nos da el apremio real. Ese es el que le acabo de mencionar. Ahora, ¿cómo más se extingue la obligación? Cuando ya se cumple los 18 años. Cuando se cumplen los 18 años y no se esté estudiando, simplemente se extingue y se pide el archivo. O cuando ya cumplen los 21 años, en el caso de estar estudiando. Si es que no la encuentran, es lógico. Ustedes tienen la posibilidad de, subsidiariamente, demandar a los tíos, a los abuelos, en fin, a las personas que sean familiares y puedan cubrir esa necesidad. Ojo, los familiares, en este caso, si es que es del hermano, el tío del niño o de la niña o el adolescente, puede también, bajo el derecho de repetición, demandar al papá para que se le devuelvan esos valores. Antes existía, ya fue reformado, también la posibilidad de enviar a la cárcel a los abuelos, a los tíos, y eso se derogó porque en realidad sí se estuvieron violentando derechos inherentes a la persona. Por acá tenemos más preguntas que me están haciendo llegar por interno. Dice, hace 4 años se fijó la pensión por mutuo acuerdo de $85. El padre de las niñas puede bajar el monto a 75 por las 2 niñas, teniendo en cuenta que tiene un hijo aparte. Miren, hace un momento indiqué que existe una resolución de la Corte que no puede ser inferior al monto que establece los mínimos. Sí, antes se decía, no, es que ya tienen 4 hijos, 5 hijos, y esa era la forma de minimizar. Ya. Entonces, ahora, a partir de 3 niños, si tiene 4, 5, 6, 7 hijos, el mínimo a pagar no puede ser menor al que establece la ley, en este caso, como dije hace un rato, y creo que es $87. No puede ser menos de eso. Si tiene $75, de acuerdo a eso, debió haber sido hace mucho tiempo. Yo les recomiendo más bien que pida un alza de pensión. La recomendación del doctor Renzo Centeno en esta mañana para nuestra amiga que nos estaba haciendo la pregunta: súbale nomás las pensiones, nos dice. Aquí en el Cantón Santa Isabel se ha dado casos de esos, de que tal vez no le encuentro al padre, tal vez por A o B falleció y se demanda a los tíos o a los abuelos, pero no tienen bienes para pagar. ¿Cómo se procede en estos casos? Verán, cuando fallece el obligado principal, claro que se puede solicitar también que se hagan cargo los tíos y todo. ¿Por qué? Porque solo se extingue cuando el titular del derecho haya fallecido o haya cumplido su mayoría de edad, en los casos que establece la ley. Y recuerden, si tiene una discapacidad, pues no existen hasta la muerte del titular. Ahora, sí existen casos, pero por lo general las mamás mantienen que, un poco por este tema moral, por el tema de decir no puedo yo demandar a quien no es el padre, claro, y deciden dejar ahí, pero ya es decisión de ellas. Esa es la situación, pero pues, se podría realizar en este caso algún tipo de reclamo y todo eso. Ahora, el tema de las tablas, para que un poco estemos claros en esta función, es lo siguiente. Cuando se tiene un hijo y es menor o hasta 2 años de edad,
es, si tiene un hijo, 28.12 sería 29, y si tiene de 3 años en adelante, si es de 2 años para abajo, 28.12 el porcentaje, y si tiene 3 años, 29.49%. Cuando tiene 2 hijos, 39.71 cuando es menor de 2 años, y 43.13 si es mayor de 3 años. Si tiene 3 o más hijos, 52.18 y 54.23 si es mayor a 3 años. No puede ser menor a eso. Entonces, de ahí vienen los siguientes niveles, que son ya de sueldos superiores al básico, que sean 1.200, 2.500. Entonces ya eso es un porcentaje mucho más grande. Y un poquito para entender las personas que tal vez no le entienden mucho a lo jurídico, lo que usted nos acaba de mencionar ahorita es, por ejemplo, desde los 3 años para arriba. Es otro porcentaje. Se eleva el porcentaje. ¿Por qué? Porque se considera que en esa edad ya existen una mayor, en este caso, desarrollo del niño y mayores necesidades. Esa es la realidad. Entonces ahí va subiendo. Entonces, regularmente se entiende que se debe hacer el cálculo en base, no se entiende, se debe hacer el cálculo en base a lo que demanda cada año la tabla. Esta es la tabla de alimentos del 2023. Ya, una consulta, doctor. Por ejemplo, ya yo le demando al papá de mi niño, tengo la pensión, yo tal vez tengo que demostrar qué es lo que hago con ese dinero o no. La administradora, o en este caso la representante legal y quien va a administrar el dinero, es el que esté bajo el cuidado, en este caso el niño, bajo el cuidado de la mamá, o en este caso bajo el cuidado del papá, deberá administrar y procurar siempre el beneficio para el niño dentro del desarrollo integral. Como les dije hace un momento, es vestimenta, salud, educación, rehabilitación, alimentación, en fin, ese es el desarrollo integral. ¿Para qué? Para llegar a una vida digna. En este punto es necesario entender que sí se puede pedir una rendición de cuentas, pero créanme que la mayoría de las mamitas, porque es la generalidad, con $130 o $125 es imposible que puedan mantener a 1, 2, 3 hijos. Entonces, dependiendo de los casos, lógicamente, ¿no? Pero recordemos que la canasta básica está por encima de los $500 primero. Segundo, si usted recibe $130 por su hijo, no va a vivir con $130. Aparte, usted tiene que trabajar y va a tener que ganar al menos $500 más para poder subsistir. Entonces, si yo pido una rendición de cuentas, terminaré, creo que recibiendo algo que no le va a gustar. Entonces, de alguna forma, pocos son los que realizan ese tipo de demandas. Tenemos por acá otra pregunta. Si la figura paterna se queda con la patria potestad del niño o niña, ¿cobra lo mismo? Sí, en realidad, bueno, la patria potestad es una situación que también se puede generar dentro del tema, por lo general, dentro de las disputas que tienen los dos padres, ¿no? La mamá suele pedir la patria potestad porque el papá no le ve ya más de 1 año, 2 años, y recuerden que la ley le mantiene que si en 6 meses no se ha visitado por parte del padre y no ha tenido ningún contacto, pues se puede reclamar la patria potestad, en este caso la extinción o la suspensión de la misma. ¿Para qué? Para evitar que el padre genere una complicación en temas relacionados con alimentación, con salud, con educación, con transporte, con todo lo que conlleva el crecimiento de un niño, ya hasta con los permisos de salida del país, que son lo más común. Entonces se solicita en una demanda al juez la extinción o la suspensión de la patria potestad y se resuelve en esos términos. Esa es la situación. Pero si la tenencia o la patria potestad la tiene el papá y el hijo se encuentra viviendo con el papá, el que tiene el derecho siempre va a ser el hijo, él es el titular del derecho. Pero al ser menor de edad, el representante legal y quien va a llevar a cabo esa demanda a través de un profesional del derecho es el papá. Es lo mismo, tienen las mismas obligaciones.
y los mismos derechos. Es que yo creo que como ahora la mayoría de las veces se ha escuchado que las que siempre demandan son las mamás y en muy pocos casos los papás, se generan este tipo de dudas. Sí, en realidad tanto la mamá como el papá son los representantes legales de sus hijos, ¿no? No es que porque vive con la mamá el papá dejó de ser representante legal. No. La mamá tiene la tenencia, sí, pero los dos son los representantes legales de sus hijos. Por eso les digo, o sea, los dos tienen el mismo derecho, la misma obligación. Y en este caso, repito, voy a poner el ejemplo de los temas relacionados con la autorización de salida del país. Va la mamá, quiere realizar una autorización de salida del país, y le dicen, ¿dónde está el papá? O tiene un poder del papá. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede la mamá por sí sola generar ningún tipo de acto jurídico sin estar presente el papá. Lo mismo pasa con el pasaporte. Esa es la situación. Tenemos acá otra inquietud, dice, ¿cuándo se puede solicitar la prohibición de salida del país y cómo? ¿Cuándo se puede solicitar la prohibición de salida del país y cómo? Cuando en realidad el obligado a prestar alimentos, siempre voy a repetir esto, ¿no? El papá o la mamá ha incumplido en el pago de pensiones y se puede justificar ante el juez el incumplimiento como tal. ¿Esto a qué nos lleva? Que en audiencia de apremio, al ya haber tenido o tener ya en las manos el juez un incumplimiento en el tema de pensiones alimenticias en base a la liquidación que hace la pagadora, se justifica que el incumplimiento es real y es por más de 2 pensiones alimenticias. En esa audiencia se solicita al juez que se dé la prohibición de salida del país y si es que tiene bienes, también se dé la prohibición de enajenar de los mismos. Ahí es el momento donde se puede generar ese tipo de situaciones. Por lo general, los abogados siempre antes se solicitaba la prohibición de salida del país en la misma demanda. Sí. Y el juez generaba el tema de la prohibición, pero ahora siempre se procura garantizar los derechos de las partes y tiene que existir primero el incumplimiento y ahí sí ya se pone la prohibición. Entonces ahora es solo si no paga las pensiones se le puede poner tiene la que salida. Justificarse. Ya, listo. Una consulta más. Por ejemplo, yo como hija tengo 15 años y quiero demandar a mi padre o a mi madre, tal vez en este caso, porque quiero seguir estudiando, porque tal vez necesito o ya cumpliendo la mayoría de edad. ¿Puedo hacerlo? Mire, si usted tiene 15 años, no es mayor de edad. Sí. Entonces, usted tiene el pleno derecho de demandar, porque la ley lo permite. Si usted cumple 18 años y sigue estudiando, ya sea no termina todavía el colegio, puede justificar ante el juez con un certificado de estudios que está estudiando y que en realidad necesita en este caso, de la pensión alimenticia. Y cuando usted termine el colegio y tiene 19 años, pero está estudiando en la universidad o está en algún tipo de instituto, algún instituto en este caso, puede de la misma forma generar hasta los 21 años el pago de las pensiones alimenticias. No existe ningún tipo de impedimento, ni tampoco el juez da paso ni al lugar que digan, no, pero ya es mayor de edad y tiene que extinguirse. No, la ley es clara y se debe manejar en torno a lo que dispone, o en este caso manda la ley. Recuerden que la ley manda, prohíbe y permite. Y para extinguir la pensión alimenticia, ¿quién debe de firmar eso de allí? En este caso sería ya la persona que cumplió su mayoría de edad. Ya, aquí existe, para pedir la extinción puede realizarla el obligado principal o también puede solicitarse por parte del en este caso el beneficiario o el ya joven en ese punto, después de los 18 o 21 años. Y el juez resolverá al respecto tomando en consideración primero la partida de nacimiento, el cumplimiento de la mayoría de edad. Segundo, que no existe un certificado de estudios que así se demuestre dentro del proceso porque sigue estudiando y en realidad que no tenga ninguna discapacidad.
y se Listo. extingue. Tenemos por acá otra inquietud. Dice, si un hijo se fue a otro país y el papá está en Ecuador y estuvo pasando una pensión pero sin estar demandado, ¿qué se debería hacer en este caso para poder seguir ayudando al niño en este caso? Si me repite esa parte. Verá, que me nos perdí. dice por acá, si un hijo se fue a otro país y el papá está en Ecuador, estuvo pasando manutención pero sin ser demandado, ¿qué se debería hacer en este caso para poder seguir ayudando al hijo? Si es que estaba dándole voluntariamente, esa es otra de las formas o maneras que suele darse dentro de nuestro ámbito o nuestra sociedad, es que las partes se ponen de acuerdo y dicen, bueno, pásame directo la pensión y yo no te demando, y le depositan. En este caso, si es que el hijo fue al exterior y él dejó de cancelar esas pensiones, depende primero de la edad que tenga el hijo. Si es que es menor, como ya conversamos y ya explicamos, acá se podría también demandar las pensiones e indicar que es menor de edad y podría darse también el pago de las mismas. Pero deberíamos también ver las circunstancias de por qué está en Estados Unidos, España, Italia y cómo se van dando las situaciones. Porque pudo irse por estudios. Si es que es por estudios, la mamá puede justificar que está estudiando allá y en realidad se necesita para pagar ciertas circunstancias que se dan dentro de lo que se genera en el ámbito de estudio en otros países. Eso podría ser. Por aquí tenemos otra pregunta. Dice, si un padre aceptó ser el papá del niño, pero después de 3 años se da cuenta que no es hijo de él, ¿es obligación de él seguir pagando? Bueno, este es un tema que es bastante, siempre bastante común. Los papás por lo general realizan reconocimientos voluntarios. ¿Para qué? Para no gastar $500, $400 que cuesta un ADN. 2, por las necesidades que existen al momento del nacimiento de los niños, en este caso de los hijos o hijas. Y 3, por querer. Entonces, el reconocimiento voluntario es muy difícil que poder impugnarlo. ¿Por qué? Porque es voluntario, siempre y cuando no se pueda demostrar que existe, en este caso, el dolo, y en este caso también la mala fe. Por acá tenemos un comentario de Pero María tiene que pagar Sevilla. alimentos, ojo. Tiene que seguir pagando. Es que él es el papá ante la ley y le pueden seguir un proceso y le puede ir a la cárcel porque legalmente es el papá. Entonces lo que tiene que realizar ahí es una impugnación a la paternidad. Pero como digo, es un trámite no sencillo, así de simple. María Cedillo nos dice, buenos días, en el caso que estén los dos en Estados Unidos y el niño está con una tía, pero cancela solo el papá la pensión. Perfecto. Porque se le demandó cuando estaba ella aquí, pero luego ella viajó. Si es que la mamá no tiene ningún contacto, no tiene ningún aporte y solo está aportando el papá desde el inicio de la demanda, también se puede demandar a la mamá, porque recuerde, la mamá es también obligadamente responsable, o en este caso, es responsable también del niño. O sea que si un niño está a cuidado del tío, de la tía, puede demandar a ambos papás. Recuerden que es obligación de los dos. O sea, es 50 y 50, y usted debe haber escuchado, 50 y 50. Sí. Es así, no hay cómo. Tiene que demandarse a los padres porque el niño tiene que buscarse la garantía de ese derecho. Yo creo que ha sido un tema demasiado interesante para la ciudadanía por la cantidad de preguntas que hemos estado recibiendo. ¿Algo más que usted nos quiera mencionar en esta mañana acerca de este tema? Recordar que el tema de alimentos siempre va a estar encaminado a garantizar, en este caso, el desarrollo integral de las niñas y adolescentes. Hay que tener claro que esto no es un negocio, entonces se lo debe tomar dentro del tema que corresponde y de la responsabilidad y seriedad que conlleva, ¿no? Entonces, el derecho
que está siendo, en este caso, garantizado a través de la ley, de las normas, a través de los jueces, siempre tiene que estar enfocado a garantizar el desarrollo integral de las niñas y adolescentes. El titular del derecho para mantener esta situación siempre van a ser los niños, niñas y adolescentes. El titular del derecho no es la mamá ni el papá. Entonces, y en eso sí hay que estar claros, y entiendo yo que los jueces también manejan de manera muy clara esta situación y no hay donde en realidad perderse. Por otro lado, recordemos que no solo se puede llevar a cabo la garantía de derechos, no solo en el ámbito de alimentos, sino también un poco ir ya controlando, eliminando el tema de violencia intrafamiliar, violencia física, violencia sexual. Para eso también está presente la Junta Cantonal de Derechos y también, como es lógico, el Consejo Cantonal de Derechos en este punto, en cada uno de los cantones, cada una de las ciudades. Entonces es necesario acudir a este tipo de instituciones para poder garantizar el desarrollo integral, una vida digna para todos estos niños, niñas y adolescentes. En realidad no es callar, simplemente lo que hace es dar rienda suelta a los deslices de las personas dentro del ámbito de sus competencias. Entonces lo que uno debe hacer siempre es hablar, encaminar todo para que se dé un correcto manejo de los temas referentes a los niños, niñas y adolescentes. Y recordemos que Santa Isabel está dentro de un porcentaje muy alto de violencia intrafamiliar, violencia sexual, violencia física en todas nuestras parroquias. Entonces, si es alarmante la situación de casos relacionados con el tema sexual, entonces debemos trabajar, y ahí sí debe ser encaminado por la municipalidad del Cantón Santa Isabel y por las instituciones que regentan esa competencia para poder mitigar y, por qué no, desaparecer en el Cantón Santa Isabel ese tipo de situaciones. Y recordemos que los alimentos siempre van a estar o deberían estar para el beneficio de los niños. Muchísimas gracias, doctor, por habernos visitado el día de hoy y habernos dado a conocer también a la ciudadanía de este tema que es muy importante. En nuestra próxima cita jurídica estaremos tratando un diferente tema y esperamos también tener la buena respuesta del público con qué tema les gustaría tratar. Ha sido la invitación realizada el día de hoy al doctor Renzo Centeno, en el cual hemos estado hablando sobre el tema de pensiones alimenticias. Muchísimas gracias. Gracias, muy amables. 95.7 FM, La Clave, un miembro más de tu familia.